El Holy Dollar, o dólar agujereado, es la moneda más legendaria de la numismática australiana. Es la primera que fabricaron y lo hicieron en unas circunstancias, a falta de una palabra mejor, rocambolescas. Además, quedan muy poquitas, y las que quedan valen un pastón. Para entender la historia que te voy a contar hoy, hay que tener unas nociones básicas de la historia de Australia. Pero no te preocupes, primero te las cuento y después te hablo del Holy Dollar. Australia no se colonizó de un día para otro. En 1770, el explorador James Cook estaba navegando por el Pacífico Sur a bordo de su barco, el HMS Endeavour, y haciendo lo que mejor sabía hacer, descubrir islas remotas. Originalmente, el viaje del Endeavour era de carácter científico. La misión era, primero, observar el tránsito de Venus por delante del Sol en 1769 desde Tahití, y después explorar y hacer mapas del Pacífico Sur. Sabían que probablemente habría una gran isla, o incluso un continente por la zona, la mítica Terra Australis. A bordo del Endeavour iba un equipo de astrónomos, uno de botánicos y artistas, dispuestos a documentar el viaje. El mismo Cook tenía conocimientos avanzados de matemáticas, de cartografía y de astronomía. El 17 de abril de ese año, los vigías del navío cantaron tierra. No era la primera vez que sucedía. Desde que la nave zarpara de Plymouth en 1768, ya habían descubierto unas cuantas islas en la actual Polinesia francesa. Aún más importante fue su siguiente descubrimiento, Nueva Zelanda. Allí se tiraron 6 meses mapeando la costa y estableciendo los primeros contactos entre las tribus locales maoríes y los exploradores europeos. Pero aquello no era la Terra Australis que estaban buscando. Cook ordenó al timonel acercar el barco a tierra. Una vez en la costa, empezaron a navegar dirección norte, hasta que, 10 días después, vieron una bahía que parecía perfecta para echar el ancla. El capitán tomó posesión del nuevo descubrimiento para el Imperio Británico y lo bautizó como Nueva Gales del Sur. Y mientras tanto, los científicos hacían sus cosas de científicos. Durante los 4 meses siguientes, el Endeavour navegó paralelo a la costa de lo que en un futuro sería Australia, generalmente en dirección norte. Pero, un aciago día, el barco chocó contra el gran arrecife de coral, y no se hundió de milagro. Con mucho trabajo e inteligencia, lograron reparar el barco lo suficiente como para poder llegar a la isla de Batavia, en la actual Indonesia, y que de aquellas eran las Indias holandesas. De ahí volvieron a casa, y ahí quedó la cosa. Más o menos desde principios del siglo XVII, el Imperio Británico había establecido un sistema para conseguir que sus criminales convictos fueran miembros productivos de la sociedad, sin tener que rehabilitarlos y mandarlos a la cárcel. Si cometías un crimen y te cazaban, el juez te podía condenar a ser forzado a firmar un contrato que decía que ibas a una colonia penal a trabajar a una granja, a una mina o a lo que te tocara, sin sueldo y sin libertad. El gobierno pagaba a un capitán de barco un dinero por transportarte a la colonia, que generalmente eran las de Norteamérica. Y allí el capitán ponía un anuncio en el periódico donde anunciaba que estabas a la venta. El mejor postor se convertía en tu amo. El sistema era conocido como transportation, y básicamente era otra manera de decir esclavo. Pero en 1776, las 13 colonias americanas decidieron que, si no iban a tener representación en la Cámara de los Comunes británica, no iban a pagar impuestos. Revolución, independencia. Y el imperio se quedaba sin su colonia penal. Y pensando, se acordaron de que tenían aquel territorio que James Cook había reclamado para el imperio en 1770. Así que, en 1787, los británicos juntaron una flota de 11 barcos que saldría de Portsmouth bajo el mando del almirante Arthur Phillip. 2 barcos pertenecían a la Royal Navy, 3 eran navíos de aprovisionamiento y los 6 restantes eran barcos cargados con 778 prisioneros, hombres y mujeres. Su misión era colonizar Nueva Gales del Sur, que sería la nueva colonia penal del Reino Unido. Estos 11 barcos pasarían a la historia con el nombre de la Primera Flota. Y esta escuadra llegó a la costa australiana en enero de 1788.
Se pasaron unos días buscando un sitio adecuado donde desembarcar y establecer una nueva ciudad, y el 26 de enero lo encontraron. Y allí fundaron a lo que a la postre sería la ciudad de Sídney, el estado de Nueva Gales del Sur y Australia como país. Aún a día de hoy, cada 26 de enero, se celebra el Día Nacional de Australia en conmemoración de este momento. Además de los problemas típicos a los que los colonos tenían que enfrentarse, enfermedades, falta de suministros, exploración complicada y demás, en el caso de Nueva Gales del Sur se tuvieron que enfrentar a otro nuevo, esta vez creado por el hombre. En el Reino Unido debieron de pensar que los presos no iban a necesitar monedas, porque no se mandó dinero circulante en los 11 barcos originales. Pronto, la colonia estableció rutas comerciales con las otras colonias europeas cercanas, y moneda hindú, británica, holandesa, portuguesa y española comenzó a circular por la isla. Pero, dado que una colonia nueva casi siempre tiene un balance comercial negativo, en el que gastan más en importar cosas que en venderlas al exterior, esas monedas se iban en los barcos extranjeros que zarpaban del puerto de Sídney. La falta de moneda circulante era endémica en la colonia. Y hubo varios intentos de arreglarlo. Por ejemplo, en 1800 se fijó un tipo de cambio para cada moneda, más elevado que el tipo de cambio internacional. La idea es que 8 reales españoles o una moneda portuguesa tuvieran más poder adquisitivo en Nueva Gales del Sur que en cualquier otro lado. Y por tanto los comerciantes se la gastaran allí, evitando que la pieza dejara la isla. No funcionó. Y visto lo visto, el gobernador de la colonia pidió a Reino Unido que mandaran un cargamento de monedas, y Londres no le hizo ni caso. Y pasó lo que suele pasar en estos casos. ¿Sabes cómo en las películas americanas, en las cárceles, usan tabaco y alcohol como moneda para comprar y vender cosas en el mercado negro de la prisión? Pues eso es lo que pasó en la cárcel gigante que era Nueva Gales del Sur. La población tenía que recurrir al trueque, y el ron se convirtió en la moneda no oficial de la colonia. Y aquello no era serio, y el gobierno lo sabía. Así que en 1806, el cuarto gobernador de Nueva Gales del Sur, William Bligh, ordenó la prohibición de importar ron y otros alcoholes, y de usarlos como moneda de trueque. Algo tenía que ver esta falta de seriedad, pero el motivo real fue que así, Bligh podía molestar un poco a su archienemigo, que resultaba ser el mayor importador de alcohol de la colonia, pero también un capitán con mucha influencia en el ejército colonial. La tensión provocada por este incidente fue azuzada por muchos otros inconvenientes, hasta el punto de que la situación se volvió insostenible. Y en 1808 pasó lo que tenía que pasar, la rebelión del ron. En cuestión de unos días, Bligh acabó siendo depuesto por el ejército colonial en rebelión abierta. Y a día de hoy es la primera y última vez que un gobierno australiano cae por la fuerza. Y todo porque el ejército se quedó sin ron. La rebelión causó que durante los 2 siguientes años hubiera una confusión e inestabilidad política terrible. No había nadie que estuviera claramente al mando, y la situación amenazaba con llevar a la anarquía. Y viendo esto, Su Majestad mandó a un tipo llamado Lachlan Macquarie a que asumiera el puesto de gobernador de Nueva Gales del Sur a partir del 1 de enero de 1810. La misión de Macquarie era meter en la cárcel a los instigadores de la rebelión y estabilizar la colonia. Y para estabilizar la colonia, una de las primeras cosas que tenía que hacer era mejorar la situación económica de lo que en un futuro será Australia. Y no hay economía potente sin que circule dinero. Así que el primer paso estaba claro, había que conseguir monedas. En 1812, Lachlan consiguió que el gobierno británico le mandara a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales 40.000 monedas de 8 reales españoles, que eran equivalentes a 10.000 libras esterlinas de la época o 822.000 euros de 2018. Las monedas llegaron a Sídney el 26 de noviembre de ese año a bordo del navío HMS Samaran, que había zarpado de Madrás, en la India, unos meses antes. Y junto a ellas llegaba una estrictísima prohibición de sacarlas de Australia. Sin embargo, las monedas no se pusieron a circular inmediatamente, y Macquarie sabía que si no hacía algo con ellas y las ponía a circular, iba a pasar lo mismo de siempre.
iban a desaparecer a bordo de los barcos comerciales que fondeaban en la colonia y no las iban a ver nunca más. Los historiadores no tienen muy claro cómo se le ocurrió la idea, pero se cree que Macquarie tenía conocimiento de cómo lidiaban con eso en otras partes del mundo. Y en otras partes del mundo, cuando conseguían un cargamento de monedas de 8 reales, lo que se hacía era ponerles un resello indicando que eran aptas para circulación por su territorio. ¿Y por qué los 8 reales específicamente? Pues porque en aquel momento los 8 reales españoles ejercían de moneda de intercambio y de comercio internacional, en una función muy parecida a la del dólar estadounidense de hoy. Lachlan se puso a buscar a alguien que tuviera conocimientos de forjado de metales. Y siendo Nueva Gales del Sur básicamente una cárcel gigante, tuvo que recurrir a un falsificador de monedas llamado William Henschel, al que habían apresado en Inglaterra unos años antes y mandado a cumplir condena a Australia. La idea era coger las monedas de 8 reales y convertirlas básicamente en donuts. Al hacerles un agujero en el medio de la moneda, la identificación con la colonia iba a ser muy fácil. Y como bonus, si además creabas otra moneda con los restos que quedaban a hacer el hueco, lo que después se llamaría el dump, algo así como el escombro en español, tendrías el doble de piezas. Y de ahí el nombre de Holy Dollar, o el dólar agujereado. Técnicamente, Henschel se había convertido en el primer director de CECA de Australia, y el sitio donde trabajaba, el sótano de un edificio gubernamental de Sydney conocido como The Factory, ejerció de primera CECA del país. El gobernador Macquarie había previsto que el proceso de fabricación durara 3 meses. Al final, acabó durando un año entero. Henschel entregó al gobierno de la colonia el primer lote en febrero de 1814 y hasta agosto no se acabarían de entregar. Los Holy Dollars duraron en circulación hasta 1829, aunque el proceso de demonetización comenzó en 1822, cuando por fin recibieron monedas de verdad de Londres. La mayoría de los Holy Dollars y de los dumps fueron fundidos, salvo por algunos que quedan en manos de coleccionistas, gente rica, y de algunos bancos y empresas con museos propios. Se estima que hoy en día quedan alrededor de 300 Holy Dollars y unos 1000 dumps. Dado su estatus de moneda legendaria y de primera pieza de la numismática australiana, la demanda por una de estas es brutal. Y el precio ya ni te cuento. En 2016, la casa de subastas Kunker subastó una de estas en EBC, es decir, una conservación bastante alta, que tuvo un precio de martillo de 230.000 euros. Y en 2019 subastó otra en MBC+, una conservación media, por 97.500 euros. El último dump que he visto fue subastado por Heritage en 2016. En una condición MBC, costó 18.000 euros. En definitiva, que esta es una de esas monedas que solo se pueden comprar si te toca la lotería. Algún día. Algún día. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Colemone. Si quieres ver las fotos de la moneda, siempre puedes ir al artículo original que puedes encontrar en coleccionismodemonedas.com. Y si quieres suscribirte a este podcast, puedes encontrarlo en las plataformas habituales: iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube.